En casi todas las categorías principales durante las últimas décadas, Texas siempre ha sido clasificado como el segundo estado más grande de Estados Unidos, cuando se cuenta por cantidad de tierra. Y luego Texas sería solo el tercer estado más grande de los Estados Unidos, al contar por la cantidad de personas. Texas también se sentó durante mucho tiempo a la sombra de California. El más reciente censo en el 2020 reveló que en ese momento California tenía alrededor de 10 millones de personas más que Texas. Y en consecuencia, al contar con el estado por el tamaño, las economías, Texas ha vuelto a ocupar durante mucho tiempo el segundo lugar, después de California. Pero mientras que la brecha entre el tamaño y la tierra entre Texas y Alaska nunca podrá llenarse, el tamaño de las personas y la economía entre Texas y California no cambiará. Se ha reducido rápidamente porque durante los últimos 20 años o más, Texas ha estado creciendo mucho más rápido que California y ha pasado mucho tiempo viniendo desde hace décadas. Texas ha ido escalando de manera constantemente en la fila de los estados más poblados de Estados Unidos desde el 1960. Solo ocupaba el sexto lugar entre los 50 estados de América por la población, detrás de Ohio, Illinois, Pensilvania, California y Nueva York. Desde ese momento, el tercer censo de Estados Unidos realizado en el 1819 hasta un siglo y medio después, en el 1960, Nueva York se mantuvo constantemente como el estado más poblado e influyente de los Estados Unidos por más tiempo. Pero al ritmo de los colonos estadounidenses se fueron mudando hacia el este y hacia el sur de los estados, como lo era California, Texas y Florida. Estaban acelerando rápidamente a mediados del siglo XX, en el momento en que en 1970 el censo por primera vez desde el 1810 realizado por 160 años antes, se dieron de cuenta que por primera vez otro estado finalmente había superado a Nueva York para convertirse en el estado más nuevo y más poblado en América. California fue el comienzo del dominio demográfico, sobre todo los demás estados de Estados Unidos, y durante medio siglo desde entonces, California se había mantenido continuamente entre la primera posición desde 1990. Aproximadamente el 12% de todos los estadounidenses eran californianos, una porción que se ha mantenido más o menos constante desde ese entonces. Pero California no ha sido el único estado que experimentó un rápido crecimiento. Durante el último medio siglo, Texas también continuó agregando más y más personas y fue ascendiendo de rango, superando constantemente Ohio, Illinois y Pensilvania, hasta que finalmente llegó el censo del 2000, que reveló que Texas se había convertido repentinamente en el segundo estado desde el 1810 en superar la población de Nueva York durante los últimos 23 años. Desde ese entonces ha sido continuamente California y Texas entre la posición número 1, en 2 para los estados más poblados, pero entonces Texas ha estado creciendo en estos últimos 23 años a un ritmo mucho más rápido que California en el 2000. Cuando el censo confirmó que Texas tenía la segunda población estatal más grande de América por primera vez, el estado albergaba alrededor de unos 20 millones de personas, mientras que California tenía alrededor de 33 millones de personas, alrededor de 13 millones más que el estado de la estrella solitaria, pero durante los próximos 20 años, California solo agregaría alrededor de 5 millones de personas adicionales a su población para poder alcanzar una población designada por el censo en el 2020 de alrededor de unos 39 millones de personas, a la inversa de Texas, que logró agregar 8 millones de personas adicionales durante esos últimos 20 años para poder alcanzar su población designada por el censo en el 2020 de alrededor de unos 29 millones. Eso significa, en los primeros 20 años del siglo XXI, la brecha entre la población entre los dos estados se redujo a 13 millones, a solo unos 10 millones y luego comenzó a reducirse aún más rápido después del 2020. Se ve año tras año a toda la historia de California, desde que fue admitido como estado. No se conoce otra cosa como crecimiento y más personas lo llamaban hogar cada año que pasaba a partir del 2020. Después de la pandemia, azotaron al estado junto con el resto del mundo, lo que antes era impensable.
comenzó a suceder por primera vez en la historia de California, comenzó a perder personas en el periodo de 2 años entre abril del 2020, justo después de que la pandemia se apoderara del condado, hasta julio del 2022. La población del estado de California disminuyó a 500.000 personas y se estima que esto se debió a una variedad de factores, ya que alrededor de 700.000 residentes anteriores a California abandonaron el estado durante esos últimos 2 años, ya sea por mudarse a otro lugar o por morir, mientras que solo alrededor de 200.000 personas fueron los nuevos residentes que se mudaron al estado para poder tomar lugar. En ese éxodo de las personas de California a principios del 2020 fue indicativo del hecho de que por primera vez en sus más de 170 años de historia estatal, California perdió aún más de la cantidad de su enorme poder político al perder uno de sus escaños, basados en la población de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes fue degradada por 53 representantes a solo 52. Más significado sobre menos votos en californianos en el colegio electoral para presidente. Pero la situación en Texas desde que comenzó la pandemia no podría ser más diferente durante ese mismo tiempo, periodo de 2 años entre el 2020 y el 2022. La población del estado de Texas aumentó 884.000 personas, más que la población de San Francisco. En relación con la pérdida de California, de alrededor de unos 500.000 personas, la población del estado de Texas redujo su brecha de California en solo 2 años, en casi todas las mismas cantidades que tomó toda una década para lograr de antemano. A partir de ahora, en el 2023, se estima que la población de California se ubica a unos alrededor de 39 millones de personas, incluso, mientras que se proyecta que Texas ubicará alrededor de 31 millones de personas, una diferencia total ahora de mucho menos de unos 8 millones de personas. Y si las tendencias actuales continuaran como va hasta ahora, entonces Texas puede terminar incluso eclipsando a la población de California como el estado más poblado y nuevo de Estados Unidos en algún momento para el año del 2040. El crecimiento de la población de Texas también ha resultado en un crecimiento en el poder político del estado de la inversa de California. Ganó no solo uno, sino que también 2 conjuntos adicionales en la Cámara de Representantes basada en la población, que forman unos 36 hasta 38 aproximadamente. El 15% del número de votos electorales requeridos ahora para poder ganar la presidencia en Estados Unidos, y quizá lo más notable, es que la explosión demográfica en Texas se ha distribuido muy bien en todo el estado. Además, parece que en casi todas las partes de Texas han estado en auge recientemente, como por ejemplo Dallas-Fort Worth, una gran área metropolitana urbana en el norte de Texas. Ha agregado casi 1,5 millones de personas a su población desde el 2010, alrededor de 7.8 millones de personas. Dallas-Fort Worth es la 4ª área metropolitana más grande de todos los Estados Unidos, con más personas que la totalidad del estado de Washington, y quizás aún más probable que logre superar a Chicago como la 3ª área metropolitana más grande de los Estados Unidos dentro de solo una década, en algún momento a mediados de los años 2030. Momento en el que solo permanecerá detrás de Los Ángeles en la ciudad de Nueva York, pero Dallas-Fort Worth está lejos de ser la única área urbana de Texas que ha estado en auge con la gente recientemente. Varios millones más se han mudado a otras ciudades importantes del estado de Houston, San Antonio, Austin, y en una mega región emergente descendante entre la población que se llama Triángulo de Texas. El triángulo solo ocupa menos de una 1/4 parte de la superficie terrestre y es aproximadamente comparable en un tamaño con el estado de Georgia, y sin embargo ya tiene una población de más de 22 millones de personas aproximadamente. 3 de cada tejano. Contiene la 4ª, 7ª y 9ª ciudad más grande de los Estados Unidos y es la 4ª megaregión más poblada de los Estados Unidos, detrás del sur de California, la megapólis del noreste y de los Grandes Lagos,
pero en algún momento en el 2030 se proyecta que la población de los triángulos de las Texas se iguale con el sur de California. Y a diferencia de esa, otra de las dos regiones más grandes en el noroeste y de los Grandes Lagos, el Triángulo de Texas está contenido en su mayoría dentro de las fronteras de un solo estado. En la última instancia, hay muchos factores por los cuales muchas personas se han mudado a Texas o al Triángulo de Texas específicamente. Una de las más grandes ha sido la economía en el estado. Tiene una gran expansión y la gran cantidad de empleos que ha crecido. El costo de vida es relativamente asequible y hacer negocios en el estado es más fácil. En el 2021, la población de Texas creció un 18%, pero la economía de Texas creció hasta un 39% durante ese mismo periodo, una tasa que fue aproximadamente 1,5 veces más rápida que la de Estados Unidos. La tasa nacional promedio de crecimiento económico durante el mismo tiempo, ahora a partir de 2023, el Producto Interno Bruto o PIB del estado de Texas se ubica en la impotente cifra de $2 billones, lo que significa que si Texas fuera un país independiente, sería la 8ª economía más grande del mundo, cuando se mide el GDP nominal por delante de las grandes bateadoras gigantescas, por delante de las grandes bateadores como Italia y Canadá. Por ahora, aunque la economía texana todavía se encuentra por debajo de la gigantesca economía de lo que es California, que es aproximadamente $3.6 billones, a pesar de eso, Texas puede continuar creciendo su base de población a un precipicio más rápido que California, como lo ha hecho durante estos últimos 23 años. Ahora nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más permanecerá California como el principal? Si la economía estatal tiene muchas señales de que podría ser por poco tiempo, ya que Texas lidera dramáticamente entre los 50 estados en términos de exportación en el 2022. Texas exportó $486 mil millones en productos aproximadamente, en una cuarta parte de las exportaciones de los Estados Unidos, combinada con una cantidad que fue muy alta en todas las exportaciones de California y Nueva York juntas. Y a partir de esa fecha, lo cual la gente se ha mudado a Texas recientemente debido a la gran cantidad de empresas que se mudaron al estado. En solo unos pocos años, desde que comenzó la pandemia, a principios del 2020, alrededor de 140 empresas gigantes han mudado a la sede de Texas. Y más a principios, alrededor de 140 empresas importantes han mudado su sede a Texas y más del 40% de esas empresas se mudaron de California. Algunas de las compañías más grandes que hicieron y captaron en las noticias fueron Oracle y Tesla, que se mudaron de California a Austin. Charles Schwab se mudó de California a Dallas-Fort Worth. HP Enterprise, que se mudó de California a Houston. Y McLaren, que también se fue de Nueva York a Dallas-Fort Worth. Además de todas estas sedes corporativas, se mudaron a Texas desde el 2020. Otras compañías importantes han comenzado a aumentar significativamente su presencia en las oficinas del estado, de la estrella solitaria, como lo es el famoso Apple. El nuevo campus, que está valorado en más de $1 billón en Austin, se convertirá en el segundo espacio de oficinas corporativo más grande de la compañía en el mundo, cuando se complete con más de 5,000 empleados que permanecerán solo detrás de la sede principal de Apple Park en Cupertino, California. Google y Meta también aumentarán significativamente sus espacios de oficina en los centros de Austin, también con miles de nuevos empleados, cada uno con nuevas y brillantes torres de oficina. Ante la desaceleración tecnológica, los alcanzará a finales del 2022, mientras que Goldman Sachs, el segundo banco de inversión más grande del mundo, anunció que construirá su nuevo segundo espacio de oficina más grande del mundo en el centro de Dallas, que alberga a 5,000 de sus propios empleados cuando esté terminado, lo que convertirá a Dallas en el segundo centro de operaciones más grande de la compañía, después de su sede principal, que está ubicada en Nueva York. A todas estas ampliaciones y reubicaciones corporativas a la gran escala de Texas, el estado de la estrella solitaria ha sido responsable y absolutamente asombrado con unos 35 de todos los nuevos empleados creados en los Estados Unidos. Desde que comenzó la pandemia en febrero del 2020, tanto en corporaciones
vives como en persona. Texas ofrece muchas atracciones para las personas. El Triángulo de Texas se encuentra aproximadamente en el centro, punto de los 48 estados continuos de los Estados Unidos, lo que permite viajes aéreos fáciles y rápidos, tanto en las costas americanas como en América Latina desde el 2021. El aeropuerto de Dallas-Fort Worth se ha clasificado como el segundo aeropuerto más transitado en el mundo por tráfico de pasajeros, con 193 destinos nacionales y directos y 67 destinos internacionales directos hasta el momento de distancia, como lo puede ser Sydney, Dubái o Doha. También es el centro principal de American Airlines, la aerolínea más grande del mundo cuando se mide por el tamaño de la flota y los pasajeros transportados. Y luego, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth ni siquiera es el único más importante de la ciudad. También está Dallas Love Field, cerca, con unos 71 destinos de vuelos directos. Y en el centro de las principales de las aerolíneas está Southwest, que es la aerolínea con bajo costo más grande del mundo y la aerolínea de pasajeros nacionales más grande de los Estados Unidos. Aún más lejos de este campo, Fort Worth Alliance Airport se enfoca principalmente en las operaciones de carga y este es de los más grandes de América, actuando como regional para FedEx Express y lo que es Amazon Air. Todas estas ventajas para viajes aéreos baratos, fáciles y rápidos a casi cualquier otro lugar del país o incluso del mundo hacen que Dallas-Fort Worth un centro altamente estratégico para empresas con nacionalidades o intereses comerciales globales para reubicar las operaciones también. Pero está lejos de ser la única ventaja de Texas para atraer las empresas y personas. Las casas son significativamente menos costosas que las costas de los Estados Unidos a partir de marzo del 2023 y según el agente inmobiliario, con el precio medio de la cotización de las casas de San Diego, que fue de $925,000 en Los Ángeles, con $1.25 millones y en San José $1.3 millones en San Francisco. A la inversa, en la región del Triángulo de Texas, los mismos datos de las mismas fuentes en el momento muestran que aún el precio a medida de la cotización de las casas en Houston es de $350,000, en Dallas es de unos $430,000 y en Austin es de $619,000, lo que significa que los precios de las casas en Houston y en Fort Worth son generalmente alrededor de 4 veces menos que San Francisco, mientras que incluso en la ciudad más cara de Austin, de Texas, todavía hay casi la mitad del precio de lo que es en Los Ángeles. La finanza de Dallas se centra en la energía y se basa en Houston, mientras que la agricultura, aeroespacial y otras industrias están bien repartidas en todo el estado. En total ahora hay más de 54 de las 500 empresas de la fortuna estadounidense en la sede de los Texas, más que en California o en cualquier otro lugar. Y si bien hay muchos factores que llevarán a Texas en esta la posición comercial líder, que ya ha discutido la razón más importante y toda la razón por la cual mantiene una posición creciente para el estado, como el estado más importante de América. Hay enormes recursos de petróleo y gas, su industria energética y su reciente innovación tecnológica, porque si hay algo en lo que Texas ha sido sinónimo durante mucho tiempo es la industria petrolera. La industria desde el año del 2010 se ha convertido quizás en el activo nacional geopolítico más valioso de América. La industria petrolera en Texas se remonta a principios del siglo XX, en 1901. En ese entonces la población total del estado eran apenas 33 millones de personas. Era completamente rural, sin ciudades importantes de las que hablar. Y las industrias que eran más grandes eran simplemente en madera. Y la agricultura en el 1901 se hizo un descubrimiento en la ciudad de Beaumont, que cambió el destino de Texas y América para siempre en el campo de petrolero más grande jamás descubierta en el mundo hasta ese momento. Aunque su tamaño ha sido eclipsado desde hace mucho tiempo por muchos futuros descubrimientos en Vermont,
provoca un frenesí entre el petróleo y entre todo el sureste de Texas. Pero pronto se hizo un evidente que ni siquiera era el único lugar en el estado que tenía una gran cantidad de petróleo. Enormes áreas de petróleo en el sur del estado, en el norte, y luego en la década de 1920 se produjo un hallazgo más grande de todo lo que había sido en el oeste del estado, en una área que más tarde se conocería como el Pérmico. En menos de medio siglo, desde el gran descubrimiento inicial de petróleo, el estado de 1901, hasta el final de la Guerra Mundial, Texas se había convertido en el productor dominante del petróleo en América. Y América había emergido mucho, el mayor productor de petróleo del mundo, y con eso vino un inmenso poder geopolítico e influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos proporcionaron casi 6 de cada 7 barriles de petróleo que los aliados usaron colectivamente en la lucha contra las potencias del eje y de lo que era Texas, proporcionando la mayor parte por esos más de 30 años, entre los años 1900 a 1930. Las poblaciones de más de 5 pueblos en Texas explotaron en más de 500% y se convirtieron entre las ciudades más rápidas en crecimiento en América durante los principios del siglo XX, cuando millones llegaron a hacer fortuna entre los años 30, desde el gran descubrimiento inicial de petróleo en Vermont. La población total del estado prácticamente se duplicó y al final de la Segunda Guerra Mundial, Texas se había transformado en un estado predominante rural en los Estados Unidos, en lo que era fuertemente industrializado. Uno con muchas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, y para todo ese efecto, Texas era esencialmente un estado de Petra dentro de los Estados Unidos, porque la industria petrolera se convertía efectivamente en toda la economía. Pero poco después de la Segunda Guerra Mundial, la posición dominante de Texas y América en la industria petrolera comenzó a disminuir constantemente a mediados de la economía de la posguerra floreció. Y más en Estados Unidos. Comenzaron a mudarse a las ciudades de los suburbios que dependían en gran medida de los automóviles. La demanda del petróleo entre el país pronto comenzó a superar su propia producción entre los Estados Unidos en el 1946. El primer cargamento a gran escala de petróleo del Medio Oriente, específicamente a Kuwait, llegó a las costas de América para poder ayudar a satisfacer el crecimiento de la demanda de 1948. El país se había convertido en un importador neto de petróleo por primera vez y dependía de los Estados Unidos de las fuentes externas de petróleo, solo continuara creciendo cada vez más rápido en las décadas y décadas. La década de 1970 mostró que los Estados Unidos aún geopolíticamente era vulnerable. Esta nueva situación hizo que el país entre 1970 y 1972 y el abrumador 83% de las importaciones de petróleo estadounidenses procederían de los países ricos del petróleo del Medio Oriente. Luego, debido al apoyo estadounidense a Israel contra los ejércitos combinados con Egipto y Siria durante la guerra de Yom Kippur en el 1973, el OPEP decidió la organización de los países exportadores en el petróleo para embargar a los Estados Unidos y otros aliados occidentales en todo su suministro. El precio de las gasolinas en América se disparó posteriormente más de 4 veces a mediados de las largas filas de las estaciones de los servicios, convirtiéndose en la norma para todo. La economía doméstica de los Estados Unidos estaba basada en gran medida en los combustibles fósiles, como fue la fuente de energía. Era vulnerable a ser atacada por las potencias externas que controlaban la mayor parte del suministro mundial y por lo tanto, a medida de la producción interna de la política exterior de los Estados Unidos, se forjaba para preocuparse cada vez más sobre los eventos geopolíticos que tenían lugar lejos de la casa Medio Oriente, el Golfo Pérsico, rico en petróleo y donde se encontraban más de la mitad de reservas conocidas entre el petróleo del mundo a fines del 1973. El presidente Richard Nixon prometió que el objetivo principal de América sería lograr la independencia energética total del resto del mundo. Dentro de una década, en la situación como el embargo del petróleo árabe nunca puede amenazar la economía de los Estados Unidos, terminará tomando más de 40 años para hacerlo,
Y mientras tanto las cosas no se veían muy bien porque en 1974 la gigantesca cuenca pérmica en Texas había alcanzado su producción máxima y estaban proporcionando casi una cuarta parte del suministro total del petróleo de América. Pero a partir de ese momento la producción incluso pérmico comenzó a disminuir constantemente a mediados del petróleo convencionalmente fácil de acceder en grandes piscinas debajo de la superficie, lo cual comenzó a agotarse en el 1979. La revolución islámica en Israel transformaba a ese país en uno de los mayores aliados de los Estados Unidos, en uno de los grandes enemigos y por lo tanto el acceso a la reserva de petróleo iraní de la economía de América, lo que restringió aún más el suministro de América, pero paradójicamente Texas momentáneamente se benefició enormemente del aumento de los precios mundiales del petróleo, ya que la producción en el estado aún era bastante alta y el petróleo era la industria principal del estado. El horizonte de Dallas y de Houston tuvieron el auge espectacular durante ese periodo. También fue la ubicación en Dallas quien tenía el potencial eólico. Era bastante similar a lo que era el de Europa. Texas posee una gran capacidad para poder recolectar mucha energía de viento y lo hace. Ya había más de 150 parques eólicos en el estado colectivamente que producen más de 30.000 megavatios de energía y proporcionan alrededor de 16% de las necesidades de electricidad del estado, que es mucho más que eso. La mayor cantidad de energía eólica generada en cualquiera del estado de los Estados Unidos y el cuarto en petróleo. Y luego, para seguir agregando las ventajas energéticas de Texas, pueden medir que aún más el estado, por el potencial de energía solar, donde una vez contiene alguna de las mejores tierras con potencial solar en todo el país, ya representa otro 4% de la electricidad de Texas. La energía eólica solar y nuclear combinada con la proporción alrededor de un tercio de la necesidad total de la electricidad de Texas. Y está creciendo cada vez más, lo que le permite al Estado exportar aún más bastos de suministro de petróleo, de gas a otros estados y otros países si lo necesitan. Por lo tanto, efectivamente es una de las super provincias energéticas más grandes del mundo porque contiene muchos de los campos de petróleo y gas más grandes y productivos del planeta. Y tiene algunos de los más ventosos y soleadas ubicaciones en la Tierra. Una posición estratégica en el centro de América, en el norte, que le otorga la capacidad de poder exportar fácilmente muchos de estos recursos hacia todo el continente. Texas es el más rápido crecimiento de todos los estados de América en números brutos de personas durante lo que ha sido el siglo XXI. Puede finalmente terminar incluso superando a California y convertirse en el estado más poblado e influyente más nuevo en América.